Buenas noches amigos, y con la música que nos caracteriza de la película Verano del 42, cuyo compositor y director es Michel Legrand, damos por inicio a esta, tu hora, la hora del cine. Y hoy te propongo un viaje hacia el noroeste, cruzando la frontera de La Quiaca, entrando por Villazón, y vamos a llegar a la ciudad donde alberga a la talentosa y joven realizadora audiovisual y directora del Festival Internacional de Niñez y Adolescencia Colibrí, Liliana de la Quintana. Hola Liliana, ¿cómo estás? Esteban Buzo desde Mar del Plata te saluda. Gran alegría poder escucharte y poder compartir este momento, Esteban. Muchas gracias por este espacio. Querida Liliana, empezaremos a tratar de conocer tu vida. Quisiera que me relates dónde naciste, cuáles fueron tus primeros años de vida, la infancia, la escuela. No, yo nací en la ciudad de Sucre, capital oficial de Bolivia, donde se dio el primer grito libertario de América, una ciudad colonial con muchísima historia. Y luego, pues por decisión familiar, vine hasta La Paz, donde vivo pues todo este tiempo. Bueno, a veces me considero eso, una paceña nacida en Sucre, porque bueno, desde los 4 años que permanezco allí. Bueno, los primeros años de mi vida tienen mucha influencia de mi padre, que era periodista, y el cual siempre me ponía como 3 libritos o cómics de esa época en mi velador. Y esto hizo que fuera una ávida lectora. Me gustaba muchísimo el poder compartir otros mundos, el poder viajar, el poder conocer otros mundos. Y también fue mi padre un gran impulsor de lo que fue mi acercamiento al cine. Él, como el máximo entretenimiento de esa época, me llevaba al cine o iba al cine con mis primas, y realmente era un momento de placer maravilloso donde pude ver muchísimo cine argentino, que es lo que nos llegaba, mucho cine argentino, mucho cine mexicano de esa época. Entonces el cine y la literatura pues son dos áreas y artes que me han definido la época de mi niñez. Qué interesante, ¿no? Cómo se va formando, se va conformando la personalidad de una persona a través de lo que le proponen, en este caso tu padre, que era periodista, hombre de letras, y que te va acercando lentamente a una pasión que es el cine. Y de esa época, cuando ibas al cine con tus primas y tu padre, ¿te acordás qué película te llamó poderosamente la atención o te marcó por algo en particular? Bueno, me impactó mucho una película de Leonardo Fabio, de un boxeador. Y también, me llegó muy profundo una película, creo que era El Profesor. Claro, tenía un título así como El Profesor o algo así, con Luis Sandrini, ¿no? El papel de un profesor no tenía en ese momento una parte cómica, digamos, sino más bien de muchísima reflexión en cómo un maestro podía cambiar la vida de sus alumnos. De esa época también, claro, era adolescente también en ese momento, y fue Melody del director, ahora se me fue el apellido de este, pero gran director, que fue la película que antecedió un poco a todo lo que fue romper los cánones de la educación, ¿no? De cómo se estaba llevando a cabo la educación. Aunque era una película realmente muy hermosa, el primer largometraje, que fue con música de los Bee Gees,
realmente fue extraordinaria. La música, el también poder ver esa rebeldía que ya estaba en esos momentos en los niños, en los adolescentes frente a un sistema tan cerrado educativo, ¿no? De lo que recuerdo del cine argentino, esas dos, del internacional de Melody, y luego a nivel también latinoamericano estaban pasando pues algunas brasileras, Vidas Secas de Glover Rocha, que nos mostraba también ese otro Brasil que no era tan deslumbrante, ¿no? Esas películas que se quedaron en mi cabeza y en mi corazón. Leonardo Fabio, uno de los mejores directores argentinos que tuvimos, junto con Martínez Suárez y un montón, ¿no? La película que viste y que te impactó es Gatica, el mono, que fue justamente el relato de la historia del mono Gatica, que fue un boxeador, no sé si llegó a campeón mundial, creo que sí, o estuvo a punto, pero fue campeón argentino de box, muy peronista, o sea, también marca una época política de nuestro país. Y a la otra que te referís con Luis Sandrini, un gran comediante, es el profesor hippie, creo, si mal no recuerdo. Y Melody, obviamente, es todo aquello que conocemos, ¿no? Música de Bee Gees, una muy linda historia. Bueno, te fuiste formando, eras pequeñita seguramente, ¿y todavía vivías en Sucre o la secundaria la hiciste en La Paz? Primaria y secundaria ya hice en La Paz. Estuve en La Paz desde los 5 años. Entonces, es como te decía, me siento también muy paseña, ¿no? Por esa situación. Bueno, y terminaste la primaria y arrancaste la secundaria. ¿Y ahí qué anécdota tenés de la secundaria? Bueno, en la secundaria eh, yo realmente gocé mucho del colegio. Estudié en el Colegio Santa Teresa los 12 años y realmente para mí el colegio era un lugar de encuentro con las amigas, era un colegio solo de chicas, pero era para mí muy entretenido, pese a que era un colegio teresiano, es decir, muy religioso, con monjas, pero que no tenían el hábito eh, usual, ¿no? Que es este vestido largo con una especie de velo negro. No, ellas eran civiles, normales, pero estaban totalmente consagradas, digamos, a su labor educativa y por lo tanto no se casaban y nos impusieron una fuerte influencia religiosa. Ellas prácticamente venían pues de una realidad muy difícil después de la Guerra Civil Española, de este enfrentamiento entre los republicanos y los, en ese momento, pues, los fascistas, ¿no? Entonces, también, obviamente, en mi casa había otra realidad. En mi casa había una militancia también política de izquierda muy fuerte y obviamente yo vivía entre esos dos mundos de gozar del colegio, pero tener una formación muy rígida en religión, y por otra parte en mi casa se vivía un ambiente absolutamente de militancia de izquierda y mi adolescencia fue realmente muy, uh, yo la llamaría vacía, porque estábamos viviendo la dictadura de Banzer, que fue la dictadura más fuerte, una de las más terribles también en América Latina. Es paralelo, es parte del Plan Cóndor, Banzer junto con Pinochet, Vilela y todos ellos, ¿no? Entonces es el momento del despertar también a esta otra realidad de mi país y conocer de primera mano los abusos, la prisión que sufrían familiares cercanos o amigos de la familia. Entonces esto a mí me llevó a repensar todo, ¿no?
y creo que en eso, el último año, cuando ya salía a bachiller, tenía como el panorama muy amplio de tener estas dos corrientes y poder ser muy crítica con el momento histórico que se vivía, ¿no? Para mí fue, aparte de gozar de las amigas y bueno, empezar con los primeros amores también, lo otro fue una definición en qué lado del río podía estar yo y qué es lo que me gustaba, qué es lo que me apasionaba también de ver esta Bolivia de tanta riqueza cultural, ¿no? En mi casa siempre se valoró mucho la riqueza cultural boliviana a través de la danza, de la música, de la gastronomía y todo ello. Entonces también ese acercamiento a la realidad de los pueblos indígenas estaba presente en mi casa y de manera contundente. Entonces creo que mi adolescencia y los inicios de esos primeros pasos fueron así políticamente ya definidos, yo diría, y el amor a Bolivia, el inmenso amor a Bolivia. Y ahí en el secundario que estás relatando, ¿cómo fue que fue sucediendo, digamos, esta inclinación por el audiovisual? ¿Qué era lo que querías registrar? Y además te compadezco, ¿no? Porque vivir en una familia con tendencia de izquierda y estar en la escuela con gente de derecha, bueno, calculo que el resultado ganó tu familia 1-0, ¿no? Sí, evidentemente, aunque el conflicto no superé, yo creo, el conflicto, ¿no? Porque sentía que no valía la pena pelearme en el colegio, aunque ya sabían de esta situación las profesoras al escuchar las opiniones de ese momento que se estaba viviendo. Pero también es una etapa de un dolor muy grande porque fallece mi papá. Cuando yo tenía 13 años, es un poco el que guía estos pasos en la parte de acercarme al periodismo, ¿no? Entonces yo tenía como muy claro desde el momento en el que él se muere que yo voy a hacer periodismo y yo quiero contar historias y yo quiero hablar de esta situación. Entonces, también creo que esta tragedia que me ocurre, porque bueno, soy hija única y quedamos mi madre y yo en ese momento como muy dolidas y con un fuerte vacío en nuestras vidas, ¿no? Pero también para mí sirvió no, yo esto que te hablo ya es una reflexión posterior, ¿no? Porque ese momento no podía más que sentir dolor, pero al mismo tiempo creo que fue ese impulso absoluto de tomar el periodismo como una herramienta, como un camino de vida. Y justamente cuando salgo bachiller, entro a la Universidad Católica Boliviana, a la carrera de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Comunicación, y cuando estaba en media carrera se abre por primera vez el taller de cine en una universidad pública, en la Universidad Mayor de San Andrés. Y yo entro para conocer algo más de cine, que realmente había visto tanto cine y quería saber cómo se hacía cine, pero no tenía la intención de hacer cine. Fue un acercamiento de ese tipo. Pero fue aún más contundente este paso porque mis profesores fueron maravillosos. Retornó porque estábamos en plena apertura democrática. Estamos después de la huelga de hambre de las mujeres mineras que derrotaron a Banzer el año 78 y el taller de cine es el 79. Entonces, ahí pues se me abre el mundo, se me abren los ojos, se me abre el corazón y digo, realmente esto es lo que quiero hacer, ¿no?
me gustaría algún momento poder hacer algo en el audiovisual. Y tuve el privilegio de tener el mejor maestro que ha existido en Bolivia, que fue el sacerdote jesuita Luis Espinal, que en la nueva dictadura de 1980 lo matan, ¿no? Después de torturarlo, lo matan por sus ideas supuestamente radicales, porque él, además de hacer un gran trabajo en el área del cine, de ser un crítico excepcional, de tener programas radiales para orientar en la crítica cinematográfica, en lo que se estaba dando en los cines, pues tenía su posición política, ¿no? Él fue parte de la huelga de hambre de las mujeres mineras, y este profesor maravilloso me toca de maestro de cine, o sea que imagínate, es así la estrella luminosa que la tengo hasta ahora, porque él nos hace unas preguntas contundentes, nos dice que si creemos que una cámara pequeña de cine, porque en ese momento solamente teníamos una Super 8, que una cámara tan sencilla y tan chiquita podía ser una gran arma, y dependía dónde poníamos la cámara, qué íbamos a filmar, por qué íbamos a filmar eso, para quién, cuál era el motivo principal para tomar una cámara y empezar a filmar. Pues esas preguntas básicas sirvieron para iniciar toda mi carrera en el área audiovisual. Qué hermoso tu relato y evidentemente me deja una conclusión, ¿no? Que de alguna manera quisiste continuar el legado de tu padre, digamos, hombre de letras y periodismo, y que bueno, el audiovisual está muy relacionado con esto. Y te topaste con este gran sacerdote que te dio un poco el empujoncito y las preguntas que tenías que resolver. ¿Y cómo fue así? Ya me relataste que llegaste al audiovisual, y qué pasó en la carrera, qué fue lo que más te llamó la atención. Bueno, también comentarte que parte del grupo de profesores lo conformaba Jorge Sanginés, y logramos ver por primera vez sus películas dentro del taller de cine. Por primera vez veíamos las películas de nuestro mejor director, que también volvió del exilio. Entonces tuvimos mucha difusión, exhibieron películas maravillosas de Latinoamérica. Vi por primera vez la batalla de Patricio Guzmán de Chile sobre el golpe de Estado. Vimos cine africano, cine asiático, que pues realmente es tan difícil que llegue a nuestros países, ¿no? Yo creo que fue aprender cine viendo cine, un buen cine, ¿no? Eso fue muy importante para nosotros. Y también en la parte práctica, cuando ya teníamos que hacer nuestras primeras tomas, se puede decir, pues pensábamos en eso. Teníamos también dentro del plantel a Óscar Soria, que es el primer guionista boliviano, un gran ser humano igual. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que estaba bendecida por una suerte de maestros en guión, en teoría de la comunicación con Espinal, en dirección de cine con Jorge Sanginés. Entonces, claro, todo eso nos condujo a plantear nuestra primera película que se llamó Aguatiris, y fue sobre los niños que trabajan en los cementerios. Es un momento también de una pobreza extrema en Bolivia. Se dan casos muy terribles en las laderas de las ciudades. Entonces son estos niños que bajan al cementerio principal para limpiar los vidrios, para ayudar a traer agua, para prestarte una escalera si tienes ahí un nicho, un sepulcro muy alto.
y nos acercamos a este grupo de niños para hacer, esa fue mi primera película con los otros alumnos, y donde también conocí al que ahora es mi esposo, Alfredo Bando, con el cual empezamos haciendo la primera película de nuestras vidas, y también sin saber que íbamos a ser pues pareja años después. Entonces es una feliz unión de cine y vida también. Me encanta el relato, todo se va uniendo como un gran rompecabezas y va transcurriendo la vida de Liliana, ¿verdad? Liliana, y de esa película que estuviste haciendo, que se trata de, que fue la primera, de acuerdo a lo que vos relatás, primero, ¿qué puesto estuviste en el audiovisual? ¿En qué estabas trabajando en el audiovisual? Y después, ¿qué fue lo que te llamó la atención para poder hacer esa película de esos niños? Bueno, un poco por mi vocación periodística, me apunté al grupo de investigación y luego a realizar el guión. Claro, estuvimos un tiempo preguntando a los niños, conviviendo con ellos, cuáles eran sus juegos, qué pasaba en sus casas, y a partir de ello construir el guión. Lo hicimos con 2 compañeros más, pero también fue una producción y una filmación con una participación colectiva. Tuve la oportunidad de hacer por primera vez cámara, ¿no? Y eso realmente es un momento muy mágico, el poder agarrar una cámara y poder retratar una realidad, aunque era una realidad durísima, ¿no? Ya conociendo a los niños y cómo era su vida y por qué estaban ellos ahí trabajando y llevando un poquito de dinero a sus casas, porque claro, lo que se les pagaba eran unas moneditas nada más, ¿no? Entonces, pero esa era la forma de contribuir, pero eran niños que también tenían sus momentos de compartir y te diría de alegría, ¿no? Porque tenemos escenas en que los niños, después de hacer su trabajo de limpiar y en los momentos libres, juegan fútbol ahí en medio de un pequeño jardincito donde están las tumbas, ¿no? Entonces, también ver que a pesar de la pobreza material, es posible también que los niños encuentren este espacio de compartir y de cierta alegría, ¿no? Porque se ponían re contentos cuando metían los goles, pero además la construcción de su pelota no era una pelota de goma como usualmente juegan los niños. Esta pelota la construían ellos a partir de pedazos de tela, de papeles que envolvían y ellos construían su pelota, ¿no? Entonces creo que para mí especialmente fue una lección de vida, ¿no? Una lección de vida impresionante de niños desde los 5 años, el más pequeñito, y tenían 7, 9, el mayor yo creo que tenía 11. Entonces todos ellos yendo al cementerio para trabajar y contribuir a su familia, aunque sea con esas monedas, y al mismo tiempo encontrar a los amigos y poder compartir un partido de fútbol, ¿no? Y ya que conviviste con ellos, seguramente lo habrás tocado y me gustaría saber cuál era la opinión. ¿Qué opinaban ellos de la muerte? Porque en realidad el cementerio, si bien obviamente hay gente que los va a visitar a los difuntos, pero había algunos momentos que se quedarían solos en alguna parte del trabajo. ¿Qué significado le daban a la muerte ellos, además de ganarse el sustento? Bueno, en el mundo andino, que es su mundo y es el nuestro también, la muerte no llega a ser algo tan trágico de una finalización de algo contundente, ¿no? Es un mundo cíclico, es un mundo en el que también vienen los muertos a visitarnos, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de Todos Santos en noviembre aquí en Bolivia y la parte andina, recalco, todavía está muy vigente. El esperar a tus muertos. En mi casa nosotros siempre ponemos un altar
donde se ponen las fotos, donde está por supuesto mi papá, están mis suegros, está mi cuñado, es decir, los últimos, desde un poco los más antiguos, mis abuelos también están, y les ponemos flores, les ponemos velas y les ponemos comida, y mejor la comida que les gustaba, ¿no? Les ponemos un vasito de agua para que su transitar también hacia la luz sea y tengan sed, pues ellos puedan tomar. Esto sigue siendo muy fuerte. Y yo creo que me haces reflexionar sobre eso, pero cuando pienso sobre eso, yo lo he sentido así. El cementerio, bueno, sí es donde están descansando los muertos un poco, pero no es que se han ido para siempre, ¿no? Ellos vuelven a vernos como estamos, vienen a ese día que tienen el permiso de venir a este mundo, es para vernos y saber que estamos bien, ¿no? Y nosotros los recibimos y tenemos desde el primero de noviembre a mediodía que se reciben las almas hasta el día 2 a mediodía en que ellos se van. Entonces, esta convivencia, te puedo decir, con la muerte, pues no representaba algo que, por ejemplo, les diera miedo. Obviamente, digamos, si tú llevas a un niño a un cementerio, no siente la muerte como tal, porque es un lugar lleno de flores, es un lugar donde incluso pues llevan hasta su radio. Los días de Todos Santos hacen gran comida, o por ejemplo llevan la música que les gustaba más. Entonces no es un lugar tétrico, ¿no? Excepto obviamente ya la influencia de la ciudad y de la cultura occidental que nos hace temer un cementerio, que sentimos miedo ante la muerte, que es algo trágico, ¿no? Entonces yo considero que, porque no eran niños tristes ni asustados, ¿no? Eran niños realmente que se vieron obligados por la situación a poder generar recursos, pero no, y encontraron que el cementerio era ese lugar donde podían ganar esos centavos, ¿no? Entonces ese acercamiento a la muerte también yo creo que lo sentían de esa manera, porque si no, no hubiesen tenido también esa fuerza para jugar esos momentos fútbol ahí y tener otra actitud. Bueno, me gustaría contarte también brevemente de que a partir de estos aguatiris, de esta primera película, que pasamos a un formato 16 milímetros para hacer otra película sobre los juegos de los niños de clase media y los juegos de los niños populares, digamos, ¿no? El aspecto comunitario, el aspecto súper lúdico, el poder compartir, el poder ser feliz con una lata de pronto o una caja, ¿no es cierto? Y también la terrible violencia a partir de la televisión, que ese momento pues también como ahora sigue siendo esa caja que hipnotiza a los niños y que no siempre hay buenos contenidos. Probablemente fuese el germen también, la semilla que desde hace tantos años pues estaba ahí, porque también en el 1981 hemos cumplido 40 años este año de haber fundado la productora Nicovis. Nicovis, que quiere decir para nosotros el mirar profundo Bolivia, mirar profundo a la situación que nos acerca más a los niños, a los pueblos indígenas y a las mujeres. Esas fueron son 4 líneas de trabajo que establecimos dentro de la productora Nicovis, que fue fundada junto con mi esposo, con Alfredo Bando. Entonces, en el área de niños empezamos con varias realizaciones en dibujos animados. Prácticamente Alfredo es uno de los pioneros del video boliviano y del video para niños. Empezamos haciendo cosas en esa época en que no se hablaba tan poquito del medio ambiente y de las consecuencias de la deforestación y contaminación de agua.
pues él dirigió un bellísimo dibujo animado que se llama Pintemos el Mundo de Colores. Luego impulsamos como productora también junto a otras instituciones que trabajan con niños, el Parlamento de Niños, que tuvo una gran historia en Bolivia, porque fueron niños parlamentarios que sus propuestas subieron a rango de ley, ¿no? Como el hecho de tener el libre acceso a un DNI, a un carnet de identidad. Es decir, hicimos varios trabajos documentales, en ficción, en dibujos animados. Ese es un poco el antecedente de lo que va a ser el Festival Colibrí. Y es el año 2006 que, habiendo conocido ya varios festivales latinoamericanos, como el de la queridísima Susana Velella en Buenos Aires, Nueva Mirada, que realmente fueron para nosotros los impulsores para crear en Bolivia el primer y hasta ahora único festival para niños Colibrí. Y en ese sentido, el principal objetivo fue traer programas de alta calidad para los niños, porque existen, ¿no? No es solamente la televisión con sus programas enlatados y de tan baja calidad, donde se hace uso de los niños, ¿no? Se ha repetido muchísimo en Latinoamérica el modelo de Xuxa, una linda chica que estaba más atractiva para los padres que para los propios niños, y donde se hacía uso de ellos, es decir, iban y los niños eran el relleno. Lo que nosotros siempre nos propusimos, que los niños sean verdaderamente protagonistas, y fundamos el Festival Colibrí con mi hija Geraldine, que es la productora ejecutiva y es la cofundadora de este festival, para que los niños primero puedan acceder a un material de excelencia, de calidad en cuanto a contenido y en cuanto a confección de los materiales. Nos llegan de todo el mundo, realmente tenemos presencia de los 5 continentes en nuestro festival, con producción maravillosa, y eso les permite tener idea de la diversidad también de este planeta, de la diversidad de Latinoamérica, de la diversidad de temas. Hacemos énfasis en los derechos de los niños, y de esta manera pues nace el Colibrí. Y también desde la primera versión los niños pueden hacer sus propias realizaciones. Y con mi otra hija, que también es antropóloga visual y está en este tema, abrimos el taller de cine y formación en audiovisual, donde hasta la fecha hemos realizado más de 40 talleres en toda Bolivia, donde los niños hacen sus propias realizaciones. Pero además tenemos el área de niños jurados. Los niños dan un premio Colibrí a la mejor producción que se presenta en esa versión. Es decir, los niños son espectadores críticos, los niños son realizadores de sus propias obras, y los niños también analizan, juzgan y dan premio. Es decir, un protagonismo total en el Festival Colibrí. Hermoso lo que contaste, y a pesar de que no lo creas, yo tampoco, se nos ha acabado el tiempo del reportaje, ya pasaron más de 30 minutos. Así que te quiero agradecer profundamente todo el tiempo y todo el relato que estuviste haciendo, que fue para mí fantástico, fue descubrir un mundo nuevo y distinto. Te hago la última pregunta, bien chiquita, si me la podés contestar. ¿Por qué Colibrí, el festival, está escrito con K? Muchas gracias a ti, Esteban, por abrir estos espacios y poder compartir y sentirnos más hermanos. Eso me encanta, muchas gracias. Y bueno, Colibrí, porque es esta ave pequeñita, mítica, parte de los mitos bolivianos y latinoamericanos. Es la que nos anuncia la primavera, es la que nos anuncia una nueva estación. Es esta ave que queremos que sea siempre una guía, como lo es Espinal, como lo es San Ginés, como constituyen los niños y las niñas con esa alma
tan pura, tan maravillosa y con esa energía. Eso es Colibrí para nosotros. Muchísimas gracias. Mis queridos oyentes, y como siempre digo, todo en la vida termina, le agradecemos a Liliana de la Quintana nos haya permitido entrar a su mundo y poderlo haber descrito de la manera que lo hizo, que fue maravillosa. Así que esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana, seguramente con una sorpresa parecida a esta. Gracias.